el taller 3 que era, como yo les decía, tenía una parte como de diodos y una parte como de abrebocas a lo que es todo lo que es amplificación de señales. Pues ya llegamos a este punto en el que ya empezamos a tratar como el fuerte de lo que es el curso, que es pues lo que el manejo de transistores, no solamente como compuertas, sino como elementos para amplificar efectivamente esta señal. ¿Listo? Entonces, bueno, ayer en la noche yo coloqué el taller. Este está pues disponible para todos junto con su respectiva rúbrica y se titula Caracterización y amplificación con transistores MOSFET. ¿Listo? Este taller va a constar de 3 sesiones o de 3 semanas. Esta sería la primera. ¿Listo? Entonces, bueno, cabe aclarar que, bueno, ya cuando se lee y pues se mira en general, se nota que es bastante largo. Y no les voy a mentir, sí, es el más largo de todos los talleres que hemos hecho. Pero pues va muy alineado hacia lo que es el diseño. Entonces, pues antes de empezar, quisiera preguntarles en qué punto van ustedes en clase. En la clase magistral con el profe Jesús, ¿cierto? No, Pablo. señor, es Pablo. Ah, también es Pablo, entonces es el grupo 6, es el del profe Jesús. Ok. Ah, entonces ustedes ya van sobrados, ustedes ya ¿en qué parte van? Eh, Más o menos como en amplificación de señal con transistores, iniciando el taller. Ok, perfecto, no, o sea, no hay ningún problema. Con el profe, bueno, hay algo de ventaja en tener al profe Pablo en esta parte, porque él hace mucho énfasis en sus explicaciones también en la parte de diseño. Y pues creo que esto les juega muy a favor, porque pues eh, yo he visto alguno de mañana. Wow. Ah, ok, creo que está en la magistral. Ahí sí no sé, contéstese ustedes en él. Ok, entonces, como les decía, ah, la parte de diseño, pues yo la abordo y generalmente he visto que las personas que están con Pablo tienen muy bien entendimiento, un buen entendimiento de esta parte. Entonces, pues la vamos a ver, vamos igualmente en esta semana no arrancamos con diseño, vamos a empezar con caracterización. Es una parte que pues no se, o sea, obviamente no se ve en teoría, pero que es muy importante para realizar los diseños porque pues en la vida real esos datos que salen de la nada en las clases que corresponden a los parámetros con de cada uno de los MOSFET, pues aquí necesitamos hallarlas primero. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces, como les decía, este taller tiene una componente de caracterización. Vamos a ver cómo se caracteriza un MOSFET. Vamos a ver cómo estas curvas se pueden aplicar muy bien hacia lo que nosotros necesitamos. Profesor, Señor, sí. Ay, sí, no estoy presentando, sí. la pantalla, sí. Puede pasar. Perdón. Entonces, como les decía, empezamos con una parte de caracterización, luego vemos cómo algunas curvas nos pueden servir para verificar los estados de nuestro MOSFET, que esté en la región correcta. Luego seguimos con una parte ya de diseño de amplificadores. Vamos a diseñar un source común,
source degenerado, drain común y un gate común. Y pues además de estas 4 configuraciones de amplificación, vamos a montar un amplificador en cascada, que es simplemente coger uno de estos amplificadores que funciona bien en cuanto a lo que es bueno, una fuente común o fuente degenerada, y vamos a ponerlo junto con un drain común. ¿Listo? Como para ver cómo se realiza la amplificación de una señal, y a la misma vez pues la alimentación de una carga pequeña, ¿vale? Bueno, listo. Aunque es lo que hay que hacer en simulación es largo, no les voy a mentir, como les digo, es una cuestión larga. Ya en el montaje experimental no tienen que hacer realmente tantas cosas. Hay que solamente montar un amplificador de tensión, sea un emisor común. Uy, escucha esto, creo que lo puse mal. Fuente común o un fuente degenerado. Y un amplificador seguidor, que sería un drain común. ¿Listo? Pues solamente se tienen que montar dos amplificadores de los que ustedes realicen los diseños en simulaciones, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Siendo algo tan largo, realmente pues sí acepto que está largo el taller, se les propone unos avances, pues los otros profesores tratan de calificar uno a uno las clases, pero yo creo que realmente pues estar ahí encima de una persona, insistiéndole como que trabaje y revisando, pues es una cuestión como muy cansona para mí y pues para ustedes. Creo que a la idea de esto, de avances, es que ustedes verifiquen que efectivamente, pues para cumplir con este taller, no pueden empezar en la última semana a hacer absolutamente todo. Se les recomienda que pues empecemos así como suavecito, empecemos con la parte de caracterización, luego se siga con una parte de diseño, y pues para la tercera semana pues ya tener o sea, ya tener los diseños que se van a implementar, y pues proceder a diseñar lo último, que sería Drain común, eh, Drain común, Gate común y Cascada. ¿Listo? Entonces como que es como lo que se plantea que hagan. Lo pueden hacer a su ritmo, no hay problema, pero por favor no dejen todo para lo último. ¿Listo? Lo vi mucho en el taller 3 porque la sesión de preguntas que se hizo en la segunda semana no hubo casi preguntas. En cambio, la última semana me escribieron correos y correos y correos, y hasta el domingo terminé, o sea, seguía contestando dudas. Entonces, pues muchachos, traten de tener las cosas listas para poder preguntar en su momento, de tal manera que se les pueda contestar mucho mejor por este medio, que es mucho más fácil explicar, y si en caso de que ustedes no entiendan, pues es decir bien las cosas, que pues por foro, que aunque pues sirvió muy bien, pero pues ya saben que hay veces si uno no le explican así como así suavecito, pues sí explicadito con detalles, es más difícil. Entonces, por favor. Bueno, unas preguntas sugeridas y ya. Esto sería el taller 4. La rúbrica, pues en la rúbrica van a ver que son muchos ítems, pero pues prácticamente con el diseño del circuito ustedes ya, por ejemplo, cumplen con que es análisis en DC, análisis en AC,
Las rectas de carga las pueden sacar a partir de lo que veamos en la próxima clase. En la próxima clase voy a hacer mucho énfasis en eso. Y pues ganancia, cálculo de ganancia, cálculo de impedancia, pues creo que ya viene implícito en lo que es el diseño del circuito. Entonces pues se ve muy largo, pero la cosa es empezar con el diseño y ya teniendo el diseño, créanme que prácticamente tienen todos los ítems de cada uno de los circuitos. ¿Listo? Eso como para que no se alarmen si lo ven bastante grande. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que respecta a la parte de caracterización. Es que como yo les decía, pues cuando se trata de transistores, así como con los diodos, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos parámetros. Sí, Esteban, sí estoy grabando, tranquilo. Se me olvida a veces poner la pantalla completa, la transmisión de pantalla, pero grabar si no se me olvida. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, como les decía, vamos a empezar con la parte de caracterización porque estos dispositivos que funcionan a partir de semiconductores tienen algunas cualidades que hacen que cada referencia sea única. Acá pues obviamente nosotros vamos a implementar los MOSFET utilizando los que ustedes tienen, que nosotros les pedimos que compraran, que son el 2N7000. Estos MOSFET los pedimos pues porque ya no necesitan un montaje adicional. Otro MOSFET como es el PSS138 necesita una soldadura de superficie, lo cual es complicado de realizar y normalmente a la mayoría que lo hace por fuera del laboratorio de prototipado se queman dichos elementos. Entonces pues por eso les mandamos a pedir los otros que aunque tienen una transconductancia más baja, pues igualmente funciona para lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, el MOSFET, pues como ustedes saben ya de clase, pues consta de, pues puede estar en dos estados, encendido o apagado. Entonces, miércoles se pusieron a taladrar, pero bueno. Entonces, por ejemplo, pues tenemos estado encendido o apagado. Si está apagado, pues significa que, o bueno, esto se llama región de corte. En el momento en que está apagado, qué pena si dibujo un poquito mal, es que se me estaba quedando, se me quedó la tarjeta digital, la tableta digitalizadora, entonces toca punta de mouse. Bueno, entonces como les decía, la primera es la región de corte, es en donde el MOSFET está apagado. Esta región de corte pues tiene unas características que es pues primero que no va a haber corriente de drain a source. Sabemos que por gate no pasa corriente, pero pues en particular esta región de corte pues sabemos que ID es igual a 0. ¿Listo? Y pues los voltajes pueden estar de diferentes maneras, o sea, el voltaje gate source debe ser menor a un parámetro que llamamos VT, voltaje umbral. Ese es el primer parámetro como que relacionamos importante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que este este transistor pase de región de corte a pues estar encendido, tenemos que pasar esta brecha.
Si nosotros no pasamos esta brecha, que pues realmente por eso se llama voltaje umbral, pues lo que va a pasar es que nunca va a haber circulación, no se va a crear un canal entre el tren y el source. Más o menos véanlo como una especie de manguera que tiene una válvula en gate. Si la válvula en gate está muy cerrada, está totalmente cerrada, pues no hay paso de agua desde el drain hasta el source. Ahora, cuando nosotros pasamos esta brecha, cuando pasamos este límite, vamos a poder entrar a dos diferentes regiones. Pues esto ya es como especie de recorderis porque pues ya ustedes ya deberían saber esto. Vamos a estar en región primero de tríodo o vamos a estar en región activa. Perdón, región de saturación. Que es en la que pues vamos a terminar trabajando. En región de tríodo pues tenemos una corriente distinta a cero. Vamos a tener ya un flujo de corriente. Pero pues en lo que respecta como tal a los voltajes, pues no va a haber una correlación, por ejemplo, no va a haber una proporcionalidad a, sino, o sea, al voltaje gate source. Okay. No hay una especie de proporcionalidad entre el voltaje gate source y la corriente, lo cual es necesario para lo que es la amplificación de una señal, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir esto para que esté en saturación? Bueno, como les dije antes, ID tiene que estar encendido, es decir, la corriente mayor que cero. Y además de eso, el voltaje drain source debe ser mayor que voltaje gate source menos, o sea, el VT. Esto lo llaman a veces voltaje de operación y realmente sí, porque fíjense una cosa, o sea, esto es como una especie de peaje. Si nosotros no tenemos el mínimo de VT, voltaje umbral, pues no tenemos circulación de corriente. Ahora, lo que tengamos de excedente entre el voltaje umbral y el VGS es lo que nos va a servir pues para aumentar o disminuir la corriente que pasa de drain a source. ¿Listo? Si nosotros estamos en región de saturación, ya hay una proporcionalidad entre la corriente y el voltaje. La cosa es que nosotros esperamos eso, porque para la amplificación nosotros aplicamos un voltaje en gate y esperamos que ante esos cambios de voltaje hayan unos cambios de corriente. Y eso es lo que permite la amplificación, ¿sí? Véanlo como una manguera, realmente. Nosotros, si queremos que haya un cambio en el flujo de agua, pues tenemos que hacer un leve cambio en la válvula, de tal manera que se abra o se cierra un poquito más. Y a partir de eso, pues vamos a tener un flujo variante. Eso es lo que queremos acá. Una variación de campo eléctrico entre gate y source va a producir un cambio en la corriente. Entonces, pues este voltaje de operación es el que nos va a permitir hacer esos cambios. Bueno, entonces, si estamos en región de saturación, vamos a poder tener esta relación entre corriente y voltaje. Y D es igual a Kn medios multiplicado por VGS menos VT.
Entonces, ahorita fíjense que ya tenemos una proporcionalidad, puede ser, o sea, perdón, una relación directa, pues no directamente proporcional, pero sí directa entre gate y entre el voltaje y la corriente. Ahora, ¿de qué, pues, qué hay que tener en cuenta para saber perfectamente cuál es esta relación? Pues tener en cuenta cuál es el voltaje de el voltaje umbral y cuál es este factor que aparece acá, que es un factor de transconductancia. ¿Sí? Cuando tengamos estos dos datos, vamos a saber perfectamente cómo el comportamiento que les digo de que nosotros le apliquemos en gate va a tener una repercusión en el flujo de corriente. ¿Listo? Antes no, y por eso son tan importantes. Entonces, la caracterización que se realiza es justamente para hallar estos dos valores que van a ser vitales para el proceso de diseño. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿hasta aquí alguna duda? Profe, tengo una duda respecto a esa K sub n sobre 2 que en la magistral, esa constante la determina la fabricación del ¿qué? Eh, del transistor, ¿sí? Y pues no está ese sobre 2 sino lo trabajamos solamente con un K. Entonces, ese K sub n se refiere a lo mismo, que depende del ancho de la longitud del canal y del ancho del sustrato, si mal no estoy. Sí, O es distinto. no, sí es todo eso, sí, o sea, realmente sí considera ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Algunos autores lo que hacen es, puesto que esta es una constante, resumen este raíz de este dividido 2 en una sola constante llamada K, pues K mayúscula. Qué pena, sí, K como fea. Una K mayúscula. Y es, no, o sea, pues tengo entendido que es la que trabaja con el profe Pablo. No es que una sea diferente a la, o sea, una es diferente a la otra, pero no es que se trate como de diferentes eh, parámetros, ¿sí? O sea, realmente uno es K mayúscula, simplemente el KN dividido 2 no es más, o sea, es como lo tratan algunos autores, que no ven la necesidad de poner un dividido 2 sino ponen de una vez todo completo. Ya vamos a ver por qué para nuestro laboratorio es más conveniente tratarlo de la primera manera que de la segunda. Obviamente, pues este cae, digamos, por ejemplo, el KN, lo que representa es otro, otro parámetro que es KN', que se multiplica por W sobre L. Entonces, pues, obvio, todo eso está metido ahí, en un solo parámetro, ya sea KN o ya sea K. Todo ya está metido ahí. Entonces, pues, no hay necesidad de que, Vale. eh, como que estamos trabajando cosas distintas, ¿no? Estamos trabajando la misma, solo es como una nomenclatura que tratan algunos autores y otra nomenclatura que tratan algunos. Ya les diré por qué aquí nos conviene más esta. Pero bueno. Eh, entonces, independientemente de esto, siempre son dos variables que hay que hallar. Estos son dos parámetros. Estos parámetros, pues obviamente son de fabricación. Entonces, hay que conseguirlos. La cosa es que si nosotros nos fiamos mucho de lo que dicen
los datasheets y los modelos SPICE, pues podemos estar cayendo en un gran error. Primero, el datasheet no va a decirnos, no va a darnos un valor de BT y un valor de KN. No, KN ni lo nombra. Y BT lo que tiene es que el BT dan valores típicos, dan un rango de valores en los que normalmente están. Pero este rango de valores es muy amplio. ¿Por qué? Por ejemplo, en algunos datasheets dan un rango como de 0.8 voltios, 0.8 voltios a 1.4 voltios. Realmente esto es una diferencia muy grande, porque, o sea, si yo tengo 0.8, pues prácticamente si lo multiplico por 2, casi ya tengo el límite superior. Entonces, este rango es tan ancho que realmente nosotros sí necesitamos saber a ciencia cierta cuál es el valor como tal. Y pues también un valor como el del modelo SPICE tampoco es muy, pues también puede tener unas variaciones considerables. Entonces, para lo que es diseño, tenemos que tener muy claro cuáles son estos dos valores. Y por eso, pues en esta clase vamos a ver el procedimiento de caracterización. ¿Listo? Bueno, veamos un modelo para que se identifique en dónde están como tal las variables. Bueno, lo vemos acá. Vean, bueno, aquí tengo un modelo SPICE de un subcircuito que contiene un MOSFET denominado BSS 138. ¿Qué pasa? Todos estos, perdón, todos estos integrados tienen por dentro diferentes capacitancias, algunos que otros diodos, algunas que otras protecciones, que lo que hacen es evitar el daño por descargas estáticas, descargas electrostáticas, los MOSFET. Los MOSFET son muy susceptibles a ellas, pero pues algunos elementos como este tienen algunas protecciones que evitan que cargas muy pequeñas puedan interferir en el funcionamiento. Pero entonces lo que va a pasar es que esto ya no lo vamos a poder implementar como un solo modelo, sino lo tenemos que implementar como un subcircuito, como si prácticamente tuviéramos el chip acá en el programa. Entonces, ¿cuáles son los dos valores de los que estamos hablando? Pues bajamos acá y vamos a enfocarnos en, pues, donde tenemos el modelo del NMOS. Entonces, este modelo tiene un voltaje umbral, VTO, en esta nomenclatura, de 1.2 voltios. Y tiene un KN de 0.2 amperios sobre voltio cuadrado. Recuerden que todo lo que está dentro de los modelos SPICE responde a la nomenclatura voltios, amperios, ohmios. ¿Listo? Entonces, pues, este sería 0.2 amperios sobre voltio cuadrado. Y bueno, ante la duda, ¿por qué utilizamos esta ecuación y no esta? Se ve como más sencilla. Bueno, simplemente porque el simulador utiliza esta, la de arriba. Este valor de K que vemos acá es justamente dado por, o sea, este que vemos acá es justamente responde a la ecuación que vemos arriba. ¿Sí? Entonces, como les digo, este va a ser el BT
y este es el Kn. Aunque diga Kp, no significa que sea K' ni nada de eso, no, realmente, o que este circuito, este MOSFET sea canal P, no, nada de eso. ¿Listo? Por eso es que trabajamos con esta nomenclatura, aunque si a usted le parece más fácil de arriba, simplemente es cuestión de recordar que pues tienen que multiplicarlo por 2 cuando lo vayan a poner en el modelo. Y es que efectivamente la parte de caracterización es tan importante ahorita porque para sus diseños ustedes primero tienen que hacer el montaje de caracterización y luego venir y en los modelos SPICE modificar esta información de modo que ustedes simulen lo que tienen en la vida real. Entonces, pues, si por ejemplo a mí me da que el BT es igual a 1, pues cambio esto y lo pongo como 1. Si esto me da 0.1, pues bueno, lo pongo de esta manera y así lo implemento. No con los valores que venían de antes, sino con los valores que yo tengo en mis MOSFET. Ahí es importante que cada uno tenga sus MOSFET bien separados para saber cuáles son pues, para saber cuáles son los parámetros de cada uno y no perderse en esa información. Bueno, por el momento, digamos, lo que voy a hacer acá es montarlo de esta manera. Y vamos a ver, pues, qué se tendría que hacer en un montaje pues yo lo pondré aquí en el simulador. Pero pues ustedes, la idea es que efectivamente cojan la protoboard, pongan su MOSFET y empiecen a probar con diferentes valores de resistencia. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que yo tengo aquí un montaje. Tengo aquí este montaje. ¿Listo? Pueden ponerle 5 voltios, pueden ponerle 12 voltios si les queda más fácil, porque pues algunos me dicen que no les funcionaron muy bien los reguladores. No hay ningún problema, pueden utilizar el de los 12 voltios, no hay lío. ¿Listo? Van a hallar exactamente lo mismo. Ahora, este circuito justamente es el que vemos acá, a primera instancia. Y es importante porque pues denota, es el circuito más básico que ustedes pueden montar con un MOSFET. ¿Por qué? Bueno, al tener una conexión el gate con el drain, pues vamos a cumplir siempre esta condición. BDS va a ser igual a BGS, por tanto, como BT es siempre mayor a 0, pues esta condición siempre es bien y siempre vamos a estar en saturación. Siendo así, si nosotros aplicamos un voltaje más allá del umbral, pues vamos a tener una circulación de corriente y este circuito siempre va a tener un flujo de corriente. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes quieran probar que un MOSFET funciona o que no funciona, deben implementar este circuito. Porque, como les digo, siendo lo más básico, les va a permitir saber, listo, si está circulando corriente es porque está bien. Y si no está circulando corriente es porque definitivamente está mal. Y pues, vale, se lo tiraron. ¿Listo? Bueno, vamos a montarlo acá. Ahora, la idea es que ustedes en su montaje sustituyan esta resistencia o bueno, cambien el valor entre 1K y 10K para tener diferentes valores de voltaje y de corriente. ¿Listo? Ahora, lo que yo estoy poniendo acá es simplemente un barrido de valores. Entonces, por ejemplo, veámoslo acá. O sea,
Para los que no están familiarizados con esto, pues, pero en el anterior taller debían hacer un barrido de resistencias. Para barrer un parámetro cualquiera, sea un valor de una resistencia, un valor de una capacitancia, bueno, lo que sea, lo que tienen es que parametrizarlo. Entonces, lo que hice yo es, en vez de poner un valor como 10K, 1K, lo que hice fue poner entre llaves para que el sistema sepa que es un nombre y no un valor. Le puse un parámetro de nombre X. Entonces el sistema sabe que este valor está parametrizado y pues responde al nombre de X. Ahora, para hacer un barrido, bueno, borrémoslo y volvamos a hacerlo de la nada. Para hacer un barrido lo que se necesita es aquí como una directiva de Spice que ponen step param y eso nos va a permitir sin poner valores ni siquiera nos va a permitir acceder a un menú porque el sistema ya detecta que yo quiero hacer un barrido de un parámetro. Entonces dándole clic derecho encima pues ya nos va a permitir modificar muy fácilmente la información. Ahora nos pregunta el nombre del parámetro a hacerle barrido. Bueno, es el parámetro X. Naturaleza del barrido: lineal, en octavas, en décadas, pues recuerden que ya les expliqué. Para este caso, lineal está correcto. Ahora, ¿en qué valor comienza? Bueno, pues nos dice la guía que tenemos que probar entre 1K y 10K. Entonces, pues, bueno, K. Y finalicemos en 10K. ¿Cuál es el incremento? Bueno, yo en este punto, como tengo el simulador, puedo pues extenderme en simulaciones sin ningún problema. Yo voy a poner para que se me vea, o sea, para que tenga incrementos de 100, de 100 en 100 ohmios, ¿sí? Pero pues si alguno se pone a hacer las cuentas, salen como 90 mediciones, más o menos. Entonces, pues obviamente ustedes en la vida real, en un montaje, pues no se van a poner a hacer 90 mediciones, no tiene sentido. ¿Qué recomendaciones les doy yo para un montaje? Miren, para un montaje es muy cómodo, por ejemplo, hacer unas 3, 5 mediciones, pero van a ver que en la práctica los montajes tienden a tener una serie de ruidos externos, sea eléctrico, sea de alguna otra manera, si tienen un potenciómetro, ese tipo de cosas, producen ruido, sobre todo el potenciómetro. El potenciómetro es una cosa, es prácticamente una antena que va a recibirles el ruido de la vida. Entonces, por ejemplo, pues ese tipo de cosas hace que no sea bueno solo confiar su información en 5 mediciones. Yo les recomiendo unas 10 mediciones para que haya una buena tendencia y cuando ustedes metan sus valores al Excel les pueda encontrar la tendencia aproximada para que sea para tener una tendencia lineal, que es como lo que vamos a ver que obtenemos cuando graficamos VGS con raíz de la corriente. Entonces, bueno, yo aquí abuso, pero pues ya ustedes en sus montajes, como les digo, les recomiendo 10 mediciones, ya más, pues también ya es más mamón, como para tener una buena apreciación de lo que, o sea, lo que ustedes van a ver, ¿sí? Bueno, para simular simplemente le pongo .p y el sistema él va a saber que yo estoy variando, no estoy variando de tiempo, sino de resistencia.
y me va a sacar una serie de valores. Aquí yo ya lo tenía hecho, entonces pues no se vale. Vamos a ver cómo lo saqué de la nada. De la nada esto le saldría en función de la resistencia. Pero nosotros no queremos verlo en función de la resistencia. En el taller anterior sí queríamos verlo así, pero aquí no. Aquí queremos ver el cambio, o bueno, en el eje X queremos ver el voltaje en el nodo que denominamos BGS. Ahora, en el eje Y, para el eje Y nosotros queríamos ver la corriente. Aunque bueno, no la corriente como tal, queremos ver la raíz de la corriente. Si vemos la corriente lo vamos a ver como algo cuadrático. Pues no tiene nada de raro, o sea, porque nosotros ya vimos el, la relación sí es cuadrática. Pero, pues aquí lo que va a pasar es que, pues, pues no vamos a poder hacer, o sea, no es, la tendencia no podríamos hacer sin ningún lío de una cuadrática, pero es mucho más sencillo analizarla como una función lineal. Por eso, pues ya vamos a ver cómo. Lo que, lo que queremos ver aquí en el eje Y es la raíz de esto. Para ver la raíz utilizamos las siglas SQRT. Es como el square de justamente de este valor. Y vamos a ver que efectivamente ya no nos sale en amperios, sino nos sale en, bueno, nos sale en miliamperios a la 1 medio, que ya es como si le hubiéramos sacado la raíz. Y vemos que ya tenemos una tendencia lineal. Entonces, en sus mediciones, en sus montajes, obviamente ustedes van a medir voltaje y van a medir corriente. ¿Listo? Voltaje lo pueden medir fácil con el osciloscopio. Corriente lo pueden medir, pues lo tienen que medir, eso sí, con el multímetro. ¿Vale? No les va a sacar obviamente de una vez la raíz de la corriente, pero esta la pueden hacer muy sencilla en Excel. Ya cuando tienen el voltaje y tienen la corriente, le sacan la raíz a la corriente y ya van a poder crear esta línea como la que ven acá, pues la van a poder crear en su Excel. ¿Listo? Algo como lo que yo hice acá. Ahora, pues obviamente su línea no va a quedar perfecta. Obviamente va a tener valores que están como fuera de la línea. Pero eso sí, el, el Excel, cuando ustedes le ponen a hacer la tendencia, él sí va a permitir, digamos que le salga así como regado, él no va a tener problema y va a poder hacer una tendencia lineal. Y para eso sí es muy bueno. No es como cuando hacíamos la exponencial que tenía sus diferencias. Aquí en la lineal, créanme que ese sí es muy sencillo porque simplemente sacar un promedio. Procedimiento matemático es mucho más fácil y pues va a poder hallar una tendencia lineal. Que pues en mi caso pues la aproximación es completa, es en r cuadrado de 1, pero pues en sus casos pues puede ser menor, aunque pues la idea es esa, que hallar la tendencia les va a hacer, a promediar como toda la información y les va a permitir hallar como la respuesta más acertada, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta aquí hay alguna pregunta. O vamos bien. Entienden que pues yo Profe, lo hice aquí en simulación, pero pues ustedes en montaje. Sí, Ángel. para esta parte toca hacer ambas, la simulación y el montaje. No es necesario hacer la simulación, solamente con el montaje estaría correcto. Porque pues, o sea, ¿para qué queremos saber? O sea, yo lo estoy haciendo acá, aunque pues yo ya
tengo mi modelo SPICE y ya sé cuáles son los valores de KN y BT. No tiene sentido hacerlo, o sea, lo estoy haciendo como una especie de demostración de lo que ustedes tienen que hacer en el montaje. Entonces, pues, sí, no tendría sentido hacerlo como... Vale. Listo. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, entonces cuando ya tengamos la ecuación de esta línea, vamos a poder saber cuáles son los valores, pero pues, ¿de dónde van a salir? Bueno, es muy sencillo. Acá tengo que hacer como un tratamiento de esta... Le tengo que hacer un poquito de carpintería de esta expresión, pero van a ver que pues las cosas salen. Siendo de que KN, o bueno, siendo de, que la corriente siempre va a ser positiva, pues, y estos valores también, esto por ser el cuadrado siempre va a ser positivo y KN siempre va a ser positivo, pues podemos sacar raíz a ambos lados y pues la ecuación pues va a ser igual. O sea, va a seguir siendo una equivalencia, ¿no? Vamos a sacar raíz a ambos lados. Nos quedaría de esta manera. KN medios nos quedaría con una raíz y esta parte pues raíz cuadrada elevado al cuadrado pues sabemos que como que se cancela. Pues porque considerábamos que lo de adentro es mayor y que todas esas condiciones matemáticas pues bueno, se cumplen, entonces se cancelan y ya. Cancelan. Los ingenieros. Por lo práctico, no vamos a considerar casos negativos ni nada de eso porque no tiene sentido. ¿Listo? Bueno. Ahora, bueno, mirándolo de esta manera, podemos sacar una ecuación lineal si consideramos la id como la variable dependiente y como bgs la variable independiente, porque todo lo demás, de hecho, o sea, kn y bt siempre van a ser parámetros estáticos. Entonces, pues, si la vemos como de ecuación lineal, la veríamos de esta manera. Listo. Veríamos así. Siendo la variable independiente, pues obviamente sería la pendiente y este sería el intercepto con el eje Y. Es tal cual lo que obtenemos aquí. Ahora, entonces, ay, no lo quería todo, pero lo tengo todo. Vámonos. Entonces, vamos a sacar. Listo, tenemos estos valores. Ahora, más grandes. Ahora, si consideramos esta ecuación y la comparamos con la de abajo, pues vamos a hallar muy fácilmente los parámetros de cada uno, o sea, los parámetros que necesitamos. Por ejemplo,
pues entonces sabemos que raíz de kn medios es igual a 0. Kn medios es igual a 0. Y por tanto kn tendría que ser, si hacemos cálculos, sería 0.3054 al cuadrado y multiplicado por 2. Bueno, nos da aproximado, no nos da 0.2 como esperábamos, pero nos da 0.186. 0.86 amperios sobre voltio. ¿A qué se debe la diferencia? Bueno, realmente como aquí no tenemos todos los decimales, al, al hacer, al poner esto al cuadrado, pues como que la incertidumbre o bueno, el error de esta cifra con la exacta, pues eh, incrementa, ¿sí? O sea, el error también se multiplica al cuadrado. O bueno, un poquito más. Es que, bueno, esto en instrumentación electrónico lo van a tratar por eso de error, pues tengan en cuenta que si teníamos un error en este valor, al volverlo al cuadrado, lo volvemos a cuadrático el error. Y por eso es que pues hay una diferencia grande. Pero bueno, realmente no sirve. O sea, ya a un cambio entre 0.2 y bueno, un 0.186, pues no está tan mal. Ahora, este elemento que vemos acá, pues cuando lo resolvemos, vamos a encontrar que esto, que es igual a 0.3659, o bueno, menos con menos se van, tenemos que dividir por este valor 0.3659 dividido 0.3054. Bueno, ya lo he hecho acá, pero vuelvo a hacerlo. No nos da 1.2, pero nos da 1.198. Cerca. Voltios. Y así podemos sacar, a partir de una ecuación de una línea, las variables kn. Muchachos, dudas, preguntas, ¿se perdieron en alguna parte? ¿O vamos bien? Profe, en el montaje, ¿es posible que esos valores varíen? O sea, digamos, como nos toca hacer varias mediciones, puede cambiar Sí, o sea, algún bueno, momento. la gráfica les va a quedar algo como esto. Es que no tengamos esta línea que va a quedar como así, así. Les va a quedar algo como que se ve que es una línea, pero posiblemente tenga variaciones. ¿Sí? La idea de hacer la tendencia es como aproximarlas todas hacia lo que se pretende que es lineal. ¿Sí? Obviamente estos cambios, aquí yo en la simulación no los tengo, porque pues, en la simulación pues todo está perfecto. Bueno, pero pues estos cambios se puede reducir la incertidumbre al hacer este, o sea, bueno, entre más tomas se tengan, menor es la incertidumbre en cuanto a estos valores. O sea, considera una cosa.
la tendencia, o sea, nosotros hallamos es la tendencia para sacar los KN y BT aproximado de todas las mediciones. No vamos a hallar el KN y el BT de un punto, sino de todos los puntos, de la tendencia como tal. Porque sí, podría uno sacar de cada punto, podría sacar su KN y su BT. Pero este procedimiento, como les digo, disminuye la incertidumbre porque al tener muchos datos, pues se aproxima más a lo que debe ser. Sí, profe, gracias. Bueno, ese es el procedimiento que ustedes tienen que realizar para la caracterización de los MOSFET. Ahora, cuando ya tengan estos valores, van a ir, como les digo, los reemplazan en su modelo. Y ahí, en esa cuestión, ahí ya empiezan ya pueden empezar con la parte de diseño de sus amplificadores. Van a tener en la simulación lo que tienen en la vida real. ¿Listo? Y bueno, ¿qué les recomiendo yo? No lo hagan solo para un MOSFET. Háganlo para varios, porque bueno, primero que todo, ya poniéndose, pues haciendo el montaje es solamente cuestión de cambiar el MOSFET, pues no hay ningún problema. Si en algún momento llegan a quemarlo, pues van a tener otro y van a poder ver como, ok, este más o menos es aproximado a este otro MOSFET que tenía y pues lo pongo. Bueno, ya lo van a tener caracterizado. Además, no hay ningún problema en que ustedes implementen todos los amplificadores con el mismo MOSFET. Pero, en miras a su proyecto, pues la idea sería montar pues las configuraciones que pueden implementar en su proyecto con diferentes MOSFET, de tal manera que no tengan que volver a recalcular para su proyecto. Eso se los iba a mostrar luego, pero pues digamos que ya luego se los presento mejor. Este es como un borrador del proyecto. Pues para ustedes completarlo van a tener que tener varias etapas de amplificación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya utilizaron el MOSFET que consideraron en la etapa de preamplificación, ya los diseños siguientes pues no les van a servir porque pues utilizaron el MOSFET acá y no pueden replicarlo, ¿sí? Ahora, si caracterizan varios MOSFET y realizan los diseños para diferentes MOSFET, pues podrían ahorrarse tiempo bueno, si yo tengo aquí utilizo un MOSFET, el MOSFET 1 por decirlo así, pues aquí puedo utilizar el MOSFET 2 y aquí el MOSFET 3, ¿sí? Así por el estilo. Y como son, bueno, pues a veces el proyecto se llama intercomunicador análogo, pues va a ser un canal de ida y un canal de venida. Entonces, pues van a tener que poner, pues por ejemplo, van a tener que hacer dos circuitos idénticos, con etapa de amplificación, con etapa de amplificación de la señal y con etapa de acoplamiento. Entonces, pues realmente sirve mucho tener varios MOSFET y hacer diseños en varios MOSFET porque en algún momento que necesiten montarlos, pues lo pueden hacer de manera muy sencilla. Yo les recomiendo por ahí caracterizar unos tres para pues tener la disponibilidad, pues tener ahí varios. Unos tres está bien. Si pueden caracterizar más, pues no hay lío. Pero según lo que ustedes crean conveniente. Listo. Entonces, la idea, como les digo, es que ustedes puedan adelantar parte de su proyecto con esta práctica. Esta práctica, pues, ustedes van a montar van a hacer el diseño de 4 diferentes configuraciones. Van a ver cuáles son las facultades, los beneficios y cuáles son las desventajas de cada una.
Ahora, considerando esos beneficios, considerando las debilidades, pues ustedes pueden saber cuál es mejor, cuál funciona mejor en diferentes partes del circuito de su proyecto. Vamos a ver el proyecto. El proyecto es un intercomunicador, no lo llamamos teléfono porque pues, un intercomunicador no es necesariamente un teléfono. Puede ser un walkie-talkie, puede ser un comunicador. Entonces, bueno, se va a conectar un micrófono con, con este modo de conexión. Y la señal que salga de este micrófono va a ser muy leve. Por eso necesita una etapa de preamplificación, que nosotros llamamos, que es como algo para poder verse en, poderla ver bien en un osciloscopio. Luego de eso, ya vamos a tener una parte que es la amplificación. O sea, antes como que poníamos, amplificábamos a la maldita sea. O sea, poníamos, amplificamos 10, listo, amplificamos 10. Para poder ver la señal. Ahora pues vamos a diseñar, dependiendo del valor pico de la señal que necesitamos acá, vamos a diseñar qué etapa de amplificación necesitamos. Y luego de eso pues vamos a hacer un acoplamiento porque de una vez les digo pues los parlantes son impedancias muy pequeñas y necesitan mucha potencia. ¿Listo? Entonces pues en cada una de estas etapas ustedes pueden implementarlas con transistores MOSFET o con transistores BJT. Hay algunas tienen sus beneficios, otras sus perjuicios o bueno, sus debilidades, pero van a ver que un correcto balance entre entre estos dos tipos de amplificadores, pues les va a permitir lograr mejores amplificaciones y pues lograr el objetivo. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes, si por ejemplo, aquí el primer amplificador les dice que amplifiquen 5 veces. Ustedes, si consideran que quieren hacer una vez su etapa de preamplificación, pueden decirme en el informe de este taller. Profe, yo decidimos no hacer un amplificador de 5 sino un amplificador de 10 considerando que pues este, este circuito nos puede funcionar muy bien como etapa de preamplificación. Listo, no hay ningún problema, lo puede hacer sin ningún lío. La idea es que ustedes puedan adelantar trabajo de su proyecto con estas prácticas. De hecho, o sea, si ustedes son bastante buenos para saber qué etapas les convienen, pueden de una vez llegar a su proyecto ya con todas las etapas de amplificación completas. Solamente tener que molestarse pues la parte de caracterización del micrófono y del acople. ¿Listo? Miércoles, ¿por qué se va mi cámara? ¿Qué miércoles? Pero bueno, ¿está entendido, muchachos? Sí, señor profe. Vale. Hay algo raro en mi cámara. Creo que ya está muy viejito el computador. Pero bueno. Entonces, esa es la idea, muchachos. Espero que pues les puedan en el transcurso de la semana hacer el montaje y la caracterización de sus MOSFET para ya la próxima semana enfocarnos justamente en lo que es amplificación. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, por el momento no es más. No sé si tienen alguna duda adicional o algo que preguntar. Sí, profe, cuando dice que deberíamos caracterizar diferentes transistores para que en el proyecto
como que ya tengamos listo para cada etapa cuál usar. Eh, Tiene que ser del mismo tipo, digamos el 2N7000. Eh, no es necesario que sean diferentes, pero bueno, hay algo que antes, cuando nosotros estábamos en la presencialidad full, nosotros siempre le pedíamos a los muchachos que implementaran MOSFET, o sea, los amplificadores los hicieran con un BSS 138. ¿Sí? Porque este elemento, aunque es muy mamona su montaje, porque es un chipcito diminuto y con nada se quema, tiene un KN muy grande, lo que permite tener unas amplificaciones de corriente muy grandes. Uh, Ahorita utilizamos el 2N7000 que aunque no tiene tanta amplificación, sí, pues igualmente tiene, o sea, es muy fácil de usar, se pone y ya, o sea, ya está montado para usarse. No tiene. Sí. Eh, si en algún momento ustedes pueden montar el BSS en sus casas, que no es imposible, lo pueden hacer. O si encuentran una referencia diferente de MOSFET, también la pueden usar, no hay ningún lío. Pero si no se quieren molestar en cuanto a eso, realmente pues les diría, no, cojan tres MOSFET 2N7000 y ya. Caracterícenlos todos y ya ahí tienen para sus distintos dispositivos. Porque sí, aún con las limitaciones que tienen, igualmente funcionan. O sea, con la limitación de que no tener tanta transconductancia, igualmente funcionan bien. ¿Vale? Vale, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Claro. Vamos ahí. Entonces, como les digo, recomendaciones para tratar el MOSFET, por favor. Cójanlo con los guantes. Sé que es incómodo, pero lo que pasa es que estos MOSFET, aunque tienen una protección, son muy sensibles ante la estática. Y nuestras manos a nuestra piel, que generalmente tiene un contenido dieléctrico, eh, pues almacena mucha estática. Es por eso que nosotros podemos pasarle corriente a otras personas. Entonces, en ese punto, pues, o sea, es muy preferible que si van a manipular uno de estos MOSFET lo hagan con guantes para que no hayan descargas electrostáticas que eviten que el MOSFET funcione correctamente. ¿Listo? Adicionalmente, eh, pues trabajen de esta manera. Trabajen así con guantes y pues no traten de no cogerlo de las puntas, ¿sí? Del cuerpo más bien. Entonces, no hagan interacción con las puntas, no hagan contacto entre ellas, porque pues como les digo, es muy sensible. Entonces, si lo cogen del cuerpo, pues es mucho más fácil, o bueno, es más seguro manejarlo. Esto como así. Pero de resto no es malo, muchachos. Entonces, si no hay otra duda adicional, pues por el momento pues las clases siguen normal. Esperemos a ver algo extraoficial. Pero por el momento todo sigue. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, siendo más, muchísimas gracias por su atención y esperamos que siga habiendo progresos con paro. Realmente se ha logrado bastante. Vamos por buen camino. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, nada, cuídense, que tengan una buena semana.
Gracias, profe. Muchas gracias, Igualmente. profe. Igualmente. Muchas gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Bueno, listo muchachos, cuídense. Hasta luego.